Estimados participantes, continuamos con una sesión más del segundo seminario especializado en Derecho Minero. En esta sesión tenemos como ponente al doctor Piero Paredes, quien nos disertará el tema de introducción al derecho minero. El doctor Piero Paredes es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San, con especialización en Regulación y Fiscalización Ambiental por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y especialización en Finanzas y Derecho Europeo en la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con 9 años de experiencia en el sector minero y actualmente ejerce como abogado senior en el grupo Soderpix Minaming. Doctor, queremos transmitir hacia su persona un saludo cordial de bienvenida y expresar a nombre de Biloyer nuestro agradecimiento por su presencia en este segundo seminario especializado en Derecho Minero. Estamos seguros de que será una sesión valiosa, una sesión provechosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes por poder participar en este evento. Eh, Entiendo que la primera ponencia ha sido desarrollada en función a las actividades mineras. Justamente estaba escuchando algunas de las preguntas finales. Me parece bastante importante partir desde ahí porque en realidad son justamente estas actividades las que dan contenido a lo que es el derecho minero. Después de todo, el derecho no deja de ser sino la regulación de una actividad humana. Esta actividad humana en concreto, estamos hablando de la actividad minera, como veremos, o como ya han visto en realidad sobre los diversos aspectos de la actividad propiamente dicha, sea el cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio, labor general y bueno, etcétera. Eh, Ustedes ya han escuchado justamente acerca de este tipo de actividades paso por paso. Entiendo, seguramente por ahí han esbozado algunos aspectos relativos a las concesiones que se otorgan para cada una de estas actividades. No obstante, trataremos de partir de lo básico, ¿no? Justamente los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Eso está establecido en el artículo 66 de la Constitución. Pero más allá de eso, o sea, estos recursos minerales sirven para qué? Para satisfacer nuestras necesidades. Tienen un contenido económico, pero se convierten en recursos cuando estas cosas naturales, las que encontramos sin intervención humana, pueden justamente satisfacer estas necesidades que comento, ¿no? Y muchas veces se considera que, bueno, la minería o la actividad minera solamente está orientada, pues, a producir, por ejemplo, ¿no? Cátodos de cobre, barras de doré de oro, plata, refinada, pero recordemos que en realidad nuestra actividad humana ha dependido justamente de la utilización de estos recursos desde su inicio, ¿no? Incluso hay épocas históricas que se han establecido en función a las actividades que nosotros hemos ido desarrollando en función de estos recursos. Por ejemplo, la edad de piedra, la edad de los metales. Y es importante esto porque justamente en la actualidad se utilizan para diferentes tipos de actividades y para diferentes tipos de elementos que nos sirven para el día a día. Lo común es quizá verlo en joyas, verlo, como les decía, en cátodos, en lingotes, pero también sirven para una infinidad de funciones. Por ejemplo, tenemos la industria cosmética, que para ello también se utilizan recursos minerales. Tenemos la industria de la construcción, tan importante porque básicamente, o sea, todos aspiramos por lo menos a tener quizá una casa propia o por lo menos buscamos tener cobijo, ¿no? Desde que dejamos la jungla, por así decirlo, o las sabanas en su momento, hemos tratado de resguardarnos y con la construcción hemos podido tener nuestras viviendas. Además de eso, pues electrodomésticos, vehículos, celulares, laptops, como algo tan importante, lo que ahora ha hecho justamente que de alguna manera la pandemia no nos choque tanto, justamente por poder estar conectados o interconectados entre nosotros mediante estos mecanismos tecnológicos. Y para ello la minería ha estado presente mediante los compuestos que se necesitan para que estos artículos tecnológicos puedan servir. Entonces, partiendo desde esta premisa, toda la minería en general, sea metálica o no metálica, ha servido y sigue sirviendo y servirá para satisfacer las necesidades, quizá no de manera directa, pero sí de manera indirecta, mediante justamente la construcción de estos elementos tecnológicos o para las diversas actividades que he mencionado, y por supuesto hay muchas más, ¿no? Ahora bien, tenemos una premisa que la actividad minera siempre, bueno, está básicamente arraigada a nuestro país. El Perú se indica que es un país eminentemente minero.
No obstante, a veces también esto nos puede jugar en contra respecto a ciertos prejuicios que nosotros tenemos respecto a la actividad minera, ¿no? Muchas veces se dicen, oigan, la gran cantidad del territorio peruano está concesionado, la actividad minera genera un gran impacto, o propiamente contamina el medio ambiente. Eso es algo señalado, sobre todo cuando hay algún afán político, ¿no? Pero la realidad es que cuando hablamos de propiamente la parte concesionada o concedida a particulares para realizar actividad minera, estamos hablando solamente del 1,42% de área, por así decirlo, útil para sea proyectos de exploración o unidades en explotación. Como ustedes pueden ver, la fuente es el Boletín Estadístico Minero desarrollado por el MINEM. El más reciente es el de septiembre que he podido encontrar. Se actualiza más o menos con una distancia de 2 meses digamos, de la versión actual. Y bueno, como pueden ver, 1,42 del territorio nacional, solamente 1,15 son unidades en explotación, el 0,27 son unidades en exploración. Eso quiere decir que están en diferentes etapas. Como ustedes han visto, la exploración lo que busca es tratar de dar contenido económico a un yacimiento o encontrar si ese yacimiento, ese depósito mineral propiamente dicho, como veremos más adelante, tiene un contenido económico aprovechable y de esa manera el depósito mineral se convierte en un yacimiento. Y cuando se tiene la infraestructura, bueno, mediante, claro, obviamente los permisos de por medio, el otorgamiento de una concesión y todo ello, tenemos todo esto, se puede convertir en una mina, que es un concepto ya dinámico. Hay también bastantes petitorios solicitados, más de 5.200, bueno, 96 para ser más precisos, de enero a septiembre del 2023, concesiones otorgadas 3.677. Esto respecto al año anterior significa digamos, algo menor a lo que se había otorgado por el mismo periodo, ya que el año pasado, hasta este mes, bueno, hasta el mes de septiembre habían sido otorgados 3.790, perdón, 3.739 concesiones. Eh, bueno, y eso, solamente para precisar, justamente hace poco leí un artículo bastante interesante respecto al área propiamente otorgada o utilizada para la actividad minera. En este momento, bueno, no lo tengo a la vista, pero se mencionaba que, o sea, la actividad propiamente para realizar, o el área propiamente utilizada para realizar actividades mineras era menor al 0,10%. A ver, ahí hay un audio que está prendido. Bueno, como les iba adelantando, hay conceptos preliminares que tenemos que entender, ¿no? Seguramente ya se lo han explicado quizá a grandes rasgos, pero de todas maneras vale la pena reforzar el asunto de cuál es la diferencia entre un depósito mineral, un yacimiento minero y una mina, que ya justamente les iba adelantando. Un depósito mineral básicamente lo encontramos en su estado natural y es casi cualquier parte de la naturaleza en donde nos encontremos, porque todas, o sea, basta que nos encontremos ubicados en un área, se entiende que la parte por lo menos del predio superficial es un depósito mineral. Y obviamente también en la parte subterránea se encontrarán más minerales. No obstante, no todos estos depósitos minerales van a tener un contenido económico aprovechable, ya que para ello justamente hay ciertas actividades, como han visto, el cateo, para identificar si hay indicios de mineralización, ¿no? La prospección para ver con elementos un poco más avanzados, tecnológicos, determinar las áreas de posible mineralización para ir avanzando en ese proceso. Y bueno, obviamente la exploración cuando se tiene ya una concesión minera propiamente dicha, para hacer actividad de exploración y poder determinar propiamente si existe el valor del mineral probable o probado o probable. Entonces, ahí vamos avanzando. Cuando existe ya la determinación de que es aprovechable económicamente, este mero depósito mineral se convierte en un yacimiento minero. No obstante, no quiere decir que un yacimiento minero en algún momento, por algún motivo, sea el contexto social, sea incluso, bueno, el económico, el recambio, por así decirlo, tecnológico, un mineral pueda perder valor justamente porque ya deja de ser útil porque ha sido reemplazado, por ejemplo, por otro. Son casos muy puntuales en donde ha sucedido esto, pero podría pasar. Entonces, el yacimiento minero, que es económicamente aprovechable, deja de tener ese contenido y vuelve a ser un depósito mineral. Entonces, pero de todas maneras, cuando hablamos de yacimiento minero, lo que tenemos es solamente un contenido posiblemente aprovechable económicamente, mediante ya técnicas tecnológicas, físicas, químicas, bueno, de determinación, que se ha podido hacer a nivel geológico. No obstante, para que se convierta en mina necesitamos infraestructura, necesitamos añadir justamente otras actividades, como hace un rato mencionaban en el tema del desarrollo, ¿no? Que si bien es cierto, no se tiene una concesión de desarrollo,
sí se tiene como una actividad que está por ahí en el medio entre la exploración y la explotación. Entonces el desarrollo es importantísimo para cualquiera que ve minería el día a día, sabe, porque evidentemente no se explota de un día para otro, aun cuando tengas conocimiento de que hay una beta, hay un filón que pueda ser aprovechable económicamente. No, se tienen que tener una serie de actividades, por ejemplo, en cuanto a hacer calicatas, el desarrollo implica también propiamente, por ejemplo, en actividades de socavón, hacer las galerías. Eso es desarrollo. Hacer los caminos, es desarrollar la mina, es ponerla justamente en esa etapa para que pueda ser después explotada, se pueda desarraigar, como justamente decía la doctora hace un momento, los recursos minerales del área donde se encuentran en estado natural. De esta manera dejan de ser parte del dominio eminente del Estado, de esta categoría de que se justifica en la soberanía del Estado para ser ya un bien privado, de titularidad, básicamente convertirse en parte de la esfera de propiedad de un particular, ¿no? Entonces, teniendo entendido eso, la mina entonces tiene un concepto dinámico, justamente por las actividades que se desarrollan, mientras el yacimiento minero hay un concepto estático. Se sabe que hay mineral que es potencialmente aprovechable, pero todavía se tiene dentro de, bueno, del subsuelo o del suelo eventualmente, y por ello pasa todavía un proceso para que pueda desarraigarse estos minerales, ¿no? Por eso, la industria minera, tal cual está ahí, bueno, conceptualizada es la acción humana destinada a extraer y transformar los recursos minerales con la finalidad de satisfacer necesidades inmediatas. No necesariamente, lo que les decía hace un rato, inmediatas, porque no todos los recursos naturales pueden satisfacer las necesidades de manera directa, sino que mediante procesos o la utilización de instrumentos o medios, como les decía desde un inicio, ¿no? Ahora bien, respecto al concepto de derecho minero, acá tenemos un concepto de Basadre Ayulo, en donde básicamente define al derecho minero como un conjunto de normas jurídicas, ahí me comí la D, pero de naturaleza pública y privada. Entendido privada básicamente por el tema de los contratos mineros, sobre todo que es el área más privatista del derecho minero, como veremos un poquito más adelante, en donde básicamente lo que se regulan son las actividades mineras que están reguladas justamente en el texto único ordenado de la Ley General de Minería, el cateo, la prospección, exploración, explotación, beneficio, labor general, transporte y comercialización, ¿no? Independientemente de que en todas estas actividades sean materia de concesión, como ustedes ya habrán escuchado, solamente hay cuatro tipos de concesión: la concesión minera, que yo le llamo propiamente dicha, porque es la concesión minera para actividades de exploración y explotación; la concesión minera de beneficio, la de transporte y de labor general. La de labor general también es una concesión que en la actualidad, hasta donde tengo entendido, no se utiliza, es básicamente un vestigio de la época colonial o quizá incluso del principio del siglo XX, en donde sí generalmente habían titulares de concesiones mineras que necesitaban estas labores de apoyo, ¿no? Para justamente poder realizar la explotación. Otra vez escucho que hay un micro prendido. Y bueno, hay algunas críticas, veremos más adelante respecto a qué actividades propiamente merecen justamente tener una concesión, pero como les decía, básicamente cuatro: concesión minera, exploración, explotación y labor general, que básicamente es un vestigio. Creo que a la fecha no hay ninguna concesión de esa naturaleza vigente, por lo menos, ¿no? No obstante, la construcción, o sea, de la infraestructura puede que sí exista, ¿no? Por ejemplo, creo que el túnel Gratton, pero eso también ha sido materia de otro tipo de análisis. Pero bueno, también se tiene el tema de la conservación, transmisión, pérdida de la titularidad, el régimen tributario, los órganos jurisdiccionales y todos estos aspectos que involucran la actividad minera y el otorgamiento de los derechos que corresponden al titular para realizar actividades de exploración, explotación y otras, como ya también han visto, ¿no? Ahora bien, cuando ya hablamos propiamente desde un aspecto puramente legal, ya saben que la Constitución es la ley de leyes, ¿no? La teoría kelseniana, positivista, bueno, en donde el artículo 66 de la Constitución establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Ahora, acá hay a veces críticas que se han hecho bastante en el sentido de que este, quién es el propietario, por así decirlo, de los recursos naturales, porque a continuación dice: el Estado es soberano en su aprovechamiento.
Entonces, los recursos naturales son del Estado, acá dice que son de la nación, y recordemos que la nación es uno de los elementos sociológicos del Estado, o bueno, la teoría general del Estado también lo conocen, que es básicamente la nación, el territorio y el poder político, que es la soberanía. Entonces, refieren que se incluyó la nación y no el Estado para entender que es de todos, pero como alguna vez habrán escuchado por ahí algunos, lo que es de todos no es de nadie. Y al ser justamente, entre comillas, de nadie, es el Estado con la soberanía que tiene, el poder político que tiene como uno de los elementos del Estado, es que por este dominio eminente que veremos más adelante, ese soberano en su aprovechamiento. Por eso se establece también en la Constitución que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares, cosa que es bastante diferente a lo que sucedía, eh, digamos, durante los gobiernos militares, que lo que hicieron fue nacionalizar las empresas mineras y realizar casi el 100% de las actividades mineras, por lo menos las más relevantes, mediante empresas estatales. Ahora ya no, justamente hay límites constitucionales que establecen ciertos parámetros y hoy por hoy sabemos que principalmente el otorgamiento a los particulares es la mejor manera, por así decirlo, de otorgar justamente estos derechos para poder realizar la actividad minera. ¿Por qué? Porque también veremos más adelante las características de la actividad minera, que son onerosa, aleatoria, y bueno, ya lo tocaremos en su momento, ¿no? La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Ahora bien, la ley orgánica que hace referencia al segundo párrafo de este artículo es la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, ¿no? Ley 26821. Vamos a irla desarrollando, pero básicamente esta norma lo que hace es ser el marco de desarrollo constitucional, el marco legal propiamente, de desarrollo constitucional mediante esta ley orgánica, que es una ley que tiene una sanción, digamos, diferente a las leyes comunes, justamente por su importancia, en la cual regula todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Entre ellos encontramos justamente la actividad minera, ¿no? Que está normada, como sabemos, por la Ley General de Minería, bueno, el texto único ordenado aprobado por el Decreto Supremo 014-92-M. Entonces, ahora bien, así a manera rápida también, trataré de esbozar cuáles son los principales hitos en cuanto a la normativa minera, por lo menos del siglo XX. Nosotros tenemos el Código de Minería de 1900, que justamente rompió esa tradición jurídica del derecho básicamente español, porque incluso con la independencia todavía se utilizaban las normas este, básicamente que venían de España y que habían sido tomadas vigentes, habían sido decretadas en territorio peruano y eran de obligatorio cumplimiento. Recién, miren, en el año 1900, y entra en vigencia el 1 de enero de 1901, con López de Romaño, un ingeniero, y van a ver que también la nota característica de la actividad minera es que quienes han emitido las normas en materia minera han sido presidentes que han sido o ingenieros o militares, justamente como vamos a ir viendo a continuación. Entonces, en el Código de 1900 sí se hablaba, por ejemplo, de propiedad minera, lo cual ahora ya ha sido proscrito, ¿no? No se considera, si bien es cierto, siempre se consideró que el dominio eminente de los recursos naturales eran del Estado, justamente por la soberanía que se tenía, se mencionaba esto como una propiedad, entre comillas, perpetua e irrevocable para realizar justamente la actividad minera, ¿no? En el año 1950, durante el gobierno de Odría, se emite el decreto ley 11357, el cual aprueba el Código de Minería y, bueno, se dan ciertos, digamos, beneficios en su momento para que extranjeros puedan ingresar al mercado nacional y puedan realizar actividad minera. Y esto mediante el decreto ley 18880, la Ley General de Minería aprobada en 1971, se rompe. Justamente, ¿por qué? Porque entra el gobierno militar, pues, de Velasco y cambia todo este paradigma, ¿no? Nacionaliza las empresas mineras y con eso el Estado era el principal ejecutor de las actividades mineras. Y esto se ha mantenido hasta básicamente inicio de los 90. Pero otro hito histórico también, que justamente mencionaban hace un ratito, era el decreto legislativo 109, que aprueba la Ley General de Minería, emitida durante el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno, en la cual se simplifica el procedimiento administrativo para justamente obtener la titularidad de una concesión minera y que 10 años después, debido también al devenir tecnológico, histórico y la importancia que se tenía,
se emitieron diferentes normas de la promoción a la inversión. Por ahí, de repente, si algunos revisan, inclusive en el año 1990 se aprueba el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero en el año 91, justo en este marco de la promoción a la inversión, con un Estado que estaba alicaído por, ustedes saben, finales de los 80, la conflictividad social que se tenía, los núcleos terroristas, y bueno, no había verdadera motivación para la inversión, sea nacional o extranjera. Entonces, en esta situación, justamente que se empiezan a emitir diversas normas, y una de estas normas era el decreto legislativo 708, ¿no? La ley de promoción a la inversión en el sector minero, el cual eh, reforma, y junto con la ley de catastro minero, se empiezan a utilizar ya otros mecanismos más tecnológicos, o bueno, que son justamente las coordenadas para poder determinar con precisión las concesiones. Antes de ello, básicamente las referencias eran físicas físicas en el sentido de que una referencia, por ejemplo, natural, el cauce de un río, pero como ustedes bien saben, como ahora lo estamos escuchando, que seguramente se viene dentro de poco el niño, eh, la, el clima va cambiando también, a veces recupera áreas, la naturaleza a veces las deja por temporadas, pero es básicamente estos elementos naturales para poder identificar propiamente concesiones no son muy seguros. Por ejemplo, había muchos problemas también respecto a internamientos indebidos, extracción de mineral que no correspondía a una concesión vecina, por ejemplo, pero con el sistema de concesiones y justamente en el marco ya del texto único ordenado de la Ley General de Minería aprobado por el Decreto Supremo 014-92-M, se genera esta seguridad jurídica para el inversionista. En este marco ya se tienen las condiciones básicas que también tenemos a la fecha para realizar actividad minera. Y en ese sentido fuimos innovadores, fuimos uno de los primeros países en realizar este tipo de actividad. Y además hay notas características justamente de las concesiones mineras y el marco constitucional, el desarrollo de la norma, está la ley orgánica que les mencionaba como marco legal del desarrollo constitucional, que establece ciertos aspectos que también favorecen porque generan garantías. Por ejemplo, el hecho de considerar que las concesiones otorgan un derecho real, que es materia de inscripción, que puede ser objeto, puede garantizar justamente mediante una hipoteca, por ejemplo, en su momento una prenda, que ya bueno, está derogada, pero hay diferentes aspectos que justamente la legislación actual favorecen, le dan seguridad jurídica a la actividad minera en el país. Ahora bien, respecto a esta norma de desarrollo constitucional, la ley 26821, como les mencionaba, establece ciertas características de los recursos naturales en general. Uno de ellos, les decía desde un principio, es que son recursos naturales los componentes de la naturaleza, que no han tenido intervención del ser humano y que son susceptibles de ser aprovechados por para satisfacer sus necesidades. Esas son ciertas características, pero además deben tener un valor actual o potencial en el mercado. Porque un recurso, entre comillas, recurso, porque no puede llegar, o un bien de la naturaleza que no tiene valor actual o potencial en el mercado, todavía no puede ser considerado como un recurso. Tiene que tener como una característica, ¿no? Ahora, no por ello, por ejemplo, algunos recursos como por ejemplo la belleza paisajística, es considerado un recurso porque no necesariamente sea tan fácil, por así decirlo, determinar el contenido económico. No obstante, sí sabemos que, por ejemplo, incrementa el valor, por decir, a una comunidad campesina que tenga eh, algún valle cercano, puede ser que este recurso atraiga turistas y por ende también ser considerado un recurso natural. Pero bueno, ahora, respecto al alcance del dominio de los recursos naturales, básicamente mientras se mantengan en su fuente, como les comentaba, sean renovables o no renovables, son patrimonio de la nación. Y el Estado, como es soberano en su aprovechamiento, dicta las condiciones para la utilización, el otorgamiento, tal como lo dice la Constitución también. Esto también lo vamos a ver más adelante cuando se desarrolle incluso en el ámbito del derecho civil, cuando hay esa diferencia entre frutos y productos en el marco justamente de las actividades mineras, ¿no? Ahora bien, respecto del Estado y los recursos naturales, reitero que al ser soberano en su aprovechamiento tiene diversas facultades, competencias propiamente dichas, ¿no? Así como ustedes saben que en derecho de propiedad hay la suma in re potestas, ¿no? Las potestades que tiene el propietario. Imaginemos que tiene el uso, bueno, no imaginemos, es lo que es, tiene el uso, el disfrute, la disposición, la reivindicación. Igual,
La soberanía es un poder político mucho más grande que la mera propiedad y por ende también sus competencias son mucho mayores. Y en este sentido sus competencias son la de legislar, por eso del marco legal, mediante las entidades competentes que normalmente debería ser el Congreso, o mediante delegatura, pues también el Poder Ejecutivo, ¿no? También ejerce justamente funciones ejecutivas porque administra estos recursos, ¿no? Y pone las condiciones para poder dar este otorgamiento a los particulares y jurisdiccionales slash fiscalizadoras, porque obviamente por la importancia que devienen este tipo de actividades, es fundamental que el Estado no reduzca, no minore sus facultades, sino que las desarrolle, pero las desarrolle también siguiendo el debido procedimiento correspondiente o el debido proceso en su momento, ¿no? A través de instancias judiciales o debido procedimiento cuando hablamos de instancias administrativas, ¿no? Con los principios y garantías que corresponden, claro está. Ahora, a nivel conceptual también se habla del dominio minero y diversos sistemas, ¿no? Hay autores que mencionan 5 o 6 sistemas respecto de esto. Básicamente la clasificación, eh, digamos, más atendida por la mayoría de juristas es que estamos en relación de 3 sistemas principales, si no por sus detalles, por lo menos por sus efectos, ¿no? El res nullius o cosa de nadie, el sistema de ocupación o accesión y el dominio eminente. Cada uno de estos sistemas básicamente lo que tratan de responder es quién es el titular o el propietario original al que le pertenecen los recursos minerales. Entonces, hay ciertas notas características que se señalan, por ejemplo, que el res nullius o cosa de nadie se utilizaba en Roma y que en realidad significa que la mina o, bueno, los recursos naturales encontrados en su estado natural no le pertenecen a nadie, ni al titular del predio superficial, ni al propio Estado. Entonces, ¿le pertenecen a quién? Básicamente al que lo encuentra. eh, entonces, en ese sentido, a veces se ha considerado pues que son exageraciones teóricas que no corresponden con la realidad y que en realidad esto no se ha manejado de manera totalmente certera, tal como muchos teóricos tratan de indicar, ¿no? El sistema de ocupación o accesión se refiere más bien al hecho de que cuando tú eres propietario de un bien, los recursos naturales que pudieras encontrar sobre ese bien o debajo o sobre, bueno, van a ser justamente el propietario, ¿no? Porque presume que la propiedad superficial es la parte principal y lo accesorio en este caso serían los recursos naturales que se encuentran, ¿no? Y el dominio eminente menciona que justamente por la soberanía que tiene el Estado, lo que va a suceder es que el Estado, si bien no como una suerte de propiedad privada del Estado, por eso que incluso la Constitución menciona esto, que los recursos naturales no son propiedad, nada, te habla, son patrimonio de la nación, eh, pero debido a su condición de soberano, su poder político que tiene, y justamente a las manifestaciones de poder que puede desarrollar, las competencias de legislar, de administrar justicia, eh, es por eso que el Estado está en una mejor condición y esto justifica que el Estado sea el titular original de estos recursos naturales. Entonces, cada uno de estos aspectos son explicaciones básicamente que se han tenido en su momento, pero que en realidad en muy pocos casos han sido tomados a pie de la letra, ¿no? Incluso el tema de dominio inminente ha tenido sus características, algunos también establecen que hay una clasificación dentro del dominio inminente en el cual se habla del regalismo, por el cual se adhiere más el Estado peruano, en donde el Estado, si bien es cierto, tiene la facultad para realizar actividad minera, también tiene la facultad para poder otorgar derechos para que los particulares puedan desarrollar esta actividad minera. Y otra de corte nacionalista, socialista, en donde se establece que el Estado es el único que puede realizar actividad minera, salvo casos muy concretos en donde se tengan que evaluar o haber una gestión previa en donde las partes, el particular pueda, bueno, condicionarse a muchos aspectos en donde básicamente hay una suerte de contrato leonino, entre comillas, contrato. Este, pero que, bueno, son sistemas que se han ido manejando con ciertas pinceladas, ¿no? Incluso, como les decía, el Res Nullius tenía el tema de la burla, que en algún momento hacían muchos teóricos, sobre todo cuando se emitía el Código Minero de 1804,
el código francés, en donde se decía, bueno, hay un aforismo que establece que cuando uno es propietario de un terreno superficial es propietario del cielo y el infierno, ¿no? Y básicamente eso lo utilizaban como de burla para rebatir las posiciones teóricas que defendían esta posición de que los, la propiedad, entre comillas, de los recursos naturales, en este caso de los minerales, eran cosa de nadie. Ahora bien, ¿por qué le mencionaba respecto a las características de la actividad minera hace un momento que esta actividad es mejor que la hagan los particulares y tal cual está en este momento en la Constitución? Porque las notas características de la actividad minera son muy particulares respecto a otro tipo de actividades, en donde quizá hay cierta certeza, incluso estas notas características hacen que haya un tratamiento legal diferenciado, evidentemente, que, que se separa del tema administrativo propio, se separa del tema, de aspectos generales que regula el Código Civil. El principal, la actividad minera es aleatoria. Justo hace unos días conversaba con un geólogo que criticaba, con mucha razón, de hecho me convenció en ese sentido, el tema del uso de las inteligencias artificiales para la exploración minera. Y porque he entendido que una inteligencia artificial tiene que tener una base de datos que debe estar debidamente probada, debe estar debidamente revisada para que esos datos sean fidedignos. Pero la exploración minera necesita justamente por eso realizar trabajos de campo. Entonces, cuando uno simplemente puede tener imágenes fotográficas, no sé, o satelitales, en donde establezca que hay zonas de posible mineralización, esto no va a poder ser determinado hasta que propiamente hay un trabajo de campo. Por lo menos hasta ahora la tecnología se mantiene así. Justamente revisando diversos libros en esta materia, veía juristas como Basadre Ayulo, García Montúfar, que establecían que todavía no existen en realidad medios, y esto estamos hablando en el caso de Basadre Ayulo, García Montúfar, que escribían en la década de los 60, 70, 80, y en ese tiempo ya se hablaba de las tecnologías que iban a revolucionar la industria minera, pero ellos decían, hasta ahora no se ha dado este gran salto, han pasado 50, 60 años y todavía no tenemos certeza, ni siquiera decir absoluta, sino más o menos cercano, probabilidades muchísimo más altas a las que se tenía quizá con actividades de exploración de hace 50 años, porque en realidad lo que tienes que hacer es cateos, es prospección, es exploración, pero para determinar justamente la posible mineralización y que esta mineralización sea económica, económicamente aprovechable. Entonces, frente a esta situación de la aleatoriedad de la actividad minera, cuando el Estado ingresa a realizar esta actividad, es de tanto riesgo en ese sentido, que los recursos que propiamente el Estado y los fines del Estado que deben ser salvaguardar la integridad humana, quizá promoción de la inversión, que eso está bien, pero disponer de sus recursos, ¿para qué? Para educación, defensa, tantas cosas que se necesitan, infraestructura, transporte, ¿no? Entonces, pero realizar una actividad tan altamente aleatoria que no genera certeza y que además durante las décadas que les decía, 70, 80, hasta principios de los 90, realizó el Estado fue un fracaso absoluto. Entonces, lo único que se generó fue que las arcas del Estado se pierdan y que estas actividades, perdón, estas empresas lo que tenían eran jugosos sueldos de los funcionarios que en ese momento trabajaban en estas entidades, pero que en realidad no resultaba un rédito económico ni para estas propias empresas y menos para el Estado. Entonces, esta característica, si alguien va a tener este riesgo de la aleatoriedad que tiene propiamente la actividad minera, es el sector privado, pero no el sector público que tiene otros fines, que tiene que tener, en todo caso, actividades empresariales de manera subsidiaria, tal como lo señala la Constitución actualmente. Entonces, donde el Estado, donde los particulares no entren, ahí entra el Estado cuando justamente sea necesario, como por ejemplo en el Banco de la Nación, ¿no? Que funciona justamente bajo ese sentido, ¿no? Otra característica es que la actividad minera es agotable. Entonces, las minas se agotan justamente porque no son frutos, no se renuevan, ¿no? Una vez que se extraen, ya no hay una renovación. Si bien es cierto, geológicamente se ha señalado que sí existe una renovación, pero que esto pasa en millones de años, así que en la práctica para nosotros, para ninguno de los que ahorita está escuchando, o para los parientes que conozcan, en realidad esto va a ser en la práctica pues posible, ¿no? Así que para efectos prácticos es agotable. Pero pasa algo curioso, ¿no?
también en la práctica no hay ningún recurso agotable que se haya agotado. Entonces se siguen realizando actividades, quizá en algún momento un depósito mineral, como les decía, o un yacimiento, incluso una mina, que en su momento se trabajaba, pasó a ser un yacimiento porque quedó estática, y luego simplemente un depósito mineral, o las relaveras, ¿no? Que tienen carga mineral también, ¿no? En su momento no eran aprovechables económicamente, lo pudieran ser después. Entonces, si bien es cierto, tiene esta característica, también el dinamismo y las nuevas tecnologías que hay en el sector minero para aprovechar justamente estos residuos que en su momento se tuvieron, o para poder explorar con otras tecnologías o aprovechar mediante otros procesos para sacar, extraer la parte valiosa mediante métodos más avanzados de beneficio, de refinación, han podido hacer que estos minerales todavía puedan ser extraídos, ¿no? Ahora, como les decía hace un momento, también es onerosa, porque la actividad minera no es barata. La actividad minera requiere, y sobre todo desde la década de los 90, que es importantísimo, que hoy por hoy se necesitan estas salvaguardas mediante el resguardo del medio ambiente. Obviamente eso también tiene un costo también económico bastante alto, que es importantísimo para que tener una actividad sostenible en donde exista un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, pero como entenderán, todo eso lleva un costo. Entonces, justamente hace que esta actividad cada vez sea más onerosa, y es peligrosa también porque la actividad por sí misma puede generar muchos accidentes. De hecho, todo el mundo sabe que esta actividad, generalmente las personas que están dedicadas a esto, pues tienen seguros, por ejemplo, el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Para poder salvaguardar, sea ante un eventual accidente o entre, lastimosamente, su fallecimiento, en caso ocurriera un accidente, que pues, de hecho, ustedes saben que sucede porque es una actividad, digamos, de corte, por así decirlo de alguna manera, pues industrial, pero dependiendo de sus características, de dónde se realice, también es una actividad muy fuerte de realizar, pero eso hace que también sea peligrosa, ¿no? Y que eventualmente, si no se tienen los EPPs, por ejemplo, los equipos de protección personal respectivos, también puedan generar enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, teniendo estas características, ya nos metemos un poco propiamente a la legislación peruana en lo que respecta al texto único ordenado de la Ley General de Minería. Y bueno, así más o menos para que recuerden, ¿no? El texto único ordenado de la Ley General de Minería es aprobado por el Decreto Supremo 014-92-M, pero este responde a dos normas. La primera era el Decreto Legislativo 109, la Ley General de Minería, del año 81, y la Ley de Promoción a la Inversión en el Sector Minero del año 91, ¿no? Esas dos normas, básicamente, porque esta segunda deroga varios aspectos y pues modifica evidentemente también otros de la Ley General de Minería, y por eso que se ordena mediante este tubo, ¿no? ¿Qué establece? Voy a repasar rápido título preliminar, que lo relativo al aprovechamiento de sustancias minerales, o sea, el objeto de la norma es lo relativo al aprovechamiento sostenible de los minerales en el suelo y subsuelo del territorio nacional, así como el dominio marítimo. Tiene ciertas características que veremos. Las concesiones digamos, en el territorio nacional son de 100 a 1000 hectáreas, en el dominio marítimo es hasta 10.000, pero evidentemente por el impacto y las dificultades también son muy pocas las concesiones que actualmente están otorgadas en el dominio marítimo, ¿no? Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta ley el petróleo, hidrocarburos análogos, los depósitos de guanos. Básicamente, la ley del petróleo y hidrocarburos análogos es porque es energía, ya está para otro sector. Los depósitos de guanos son bienes, perdón, son recursos renovables que también se encuentran en regulados en otras normas especiales. Entonces, también las aguas minero-medicinales y los recursos geotérmicos también están regulados en normas especiales. Esto es importante porque históricamente, en realidad, se hablaba del derecho minero común, que era el derecho minero que estamos viendo, y el derecho minero especial, que en realidad era el petróleo y hidrocarburos. Por eso que incluso hay teorías, una de ellas es la teoría de la captura respecto al asunto de cómo realizar la actividad, en este caso petrolera, pero entendida dentro de la actividad minera, pero actividad minera especial, ¿no? Porque solamente así rapidito, ¿qué pasaba? Ustedes saben que la actividad petrolera se realiza mediante básicamente perforaciones. Y lo que sucedía con la ley de la captura es que en una misma área se tenían varias perforaciones, y ahí era el que adelanta gana, porque básicamente como son hidrocarburos,
está en estado líquido, el que pudiera extraer hidrocarburos era el que podía enriquecerse más rápido, independientemente que estaban en zonas diferentes. Esta era la famosa ley de la captura y una crítica que se hacía, porque en realidad lo que empezaba a suceder era una extracción inadecuada por ganar justamente capturar todos los hidrocarburos que se pudieran tener. Pero eso, bueno, aparte. Ahora, respecto del el artículo 2 del título preliminar, a todo esto, el título preliminar tiene 7 artículos. Dicen que los recursos minerales pertenecen al Estado. Esta norma es anterior a la constitución política que tenemos actualmente, como les decía, que es del año 93, ¿no? La propiedad es inalienable e imprescriptible, porque justamente los recursos que pertenecen al Estado forman parte de su dominio. Entonces, siempre tienen estas garantías, salvo que se otorguen de manera debida mediante las concesiones y se extraigan, ¿no? Una vez que los recursos naturales son extraídos ya de la fuente, se convierten en propiedad privada. Eh, en buena cuenta, el aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares mediante el régimen de concesión. Está todavía el tema de la actividad empresarial del Estado, pero como les digo, actualmente con la Constitución del 93, esta actividad no está proscrita de manera o prohibida de manera general, sino que se realiza solamente de manera subsidiaria, ¿no? Como ya saben, ¿no? La concesión minera obliga a su trabajo el Estado, bueno, el título 3 dice, el Estado protege y promueve la pequeña minería, la minería artesanal, y bueno, también promueve las inversiones en la mediana minería y la gran minería. Pero básicamente el tema de la obligación de su trabajo es justamente el hecho de que la idea de realizar actividad minera es que pueda esta eh, tener utilidad pública, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Estado? Básicamente, yo te otorgo estos recursos, pero para que tú los explotes, no para que los acapares. Entonces, por eso esta obligación que está justamente en el texto único ordenado ya desarrollado, en donde se establece un mínimo de producción por año y por hectárea. La industria minera es de utilidad pública y la promoción de inversiones en su actividad es de interés nacional. Esto también es bien importante porque muchas veces escucho que el tema de la actividad minera promovido, expropiaciones, y bueno, incluso con la constitución del 93 ya se habla que para hacer una expropiación, digamos, la actividad debe ser de necesidad pública. En la industria minera no es de necesidad pública, es de utilidad pública, por lo tanto no amerita o no supone un presupuesto para realizar justamente una expropiación. Y la promoción de la inversión en su actividad es de interés nacional, y eso justamente responde al decreto legislativo 708 que le mencionábamos hace un momento, porque en ese contexto lo que se necesitaba era dinamizar la economía. Por lo tanto, era de mucho interés que se realice la inversión en el sector minero. Las actividades también que se encuentran en la industria minera, que ya se han mencionado, que ya las han tocado anteriormente, así que ya no voy a profundizar mucho. La calificación de las actividades mineras de todas maneras corresponde al Estado, y el Estado, el Estado, los particulares para ejercer las actividades mineras antes señaladas deben dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente ley. Básicamente, ya saben, el cateo, la prospección y la comercialización son libres, la exploración y explotación se realizan mediante la concesión propiamente dicha, la concesión minera propiamente dicha, labor general, es una concesión que actualmente no se otorga, que no tiene mayores trascendencias, sin embargo, sí está en los reglamentos ambientales respectivos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto debería ser en su momento ya derogado, estudiarlo bien si en realidad amerita mantenerlo. Beneficio, que antes el beneficio era considerado como las actividades de beneficio propiamente dicha, como estas actividades de preparación mecánica, en donde se hacía la disminución del tamaño, por ejemplo, de todo lo que se extraía, las piedras, porque son rocas básicamente lo que se extrae, para luego pasar por la metalurgia. Pero antiguamente se tenía concesiones de beneficio y se tenía concesiones de refinación, eran dos concesiones diferentes. Hoy por hoy ya se acumuló todo en uno. Igual también importante señalar que anteriormente, antes del decreto legislativo 708, se tenían 4 tipos de concesiones, que eran metálicas, no metálicas, carboníferas y las de sustancias radiactivas, si más no me equivoco. Bueno, y cada una de ellas tenía como que una jerarquía sobre otras, ¿no? Este, También se otorgó, a partir de esta normativa, ya como veremos más adelante, ya se clasificaba solamente en concesiones metálicas y no metálicas,
pero también las concesiones de exploración y explotación eran dos diferentes. Las de exploración se otorgaban por un plazo hasta de 5 años y las de explotación sí eran indefinidas. Igual como les comentaba, la calificación de las actividades mineras corresponde al Estado. Eso quiere decir que eventualmente con nuevas tecnologías y si la necesidad corresponde, claro está, porque ustedes saben que el derecho lo que debe tratar de regular es la conducta de las personas, ¿no? Pero estas conductas muchas veces muchas veces no, siempre son más dinámicas que la regulación, porque la regulación también es mucho más estática. Entonces, pero si existieran nuevas tecnologías y ameritara que se realizaran nuevas actividades mineras, como por ejemplo el almacenamiento, que también es considerada actividad minera bajo otra normativa, pero que hay mucha discusión respecto a ello. Pero bueno, hoy está así, pero en el tubo están básicamente esto. Y bueno, el título 7 que señala que las actividades mineras, como les decía, excepto el cateo, prospección y la comercialización, se realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones al que se accede bajo los procedimientos que son de orden público, ¿no? Las concesiones se otorgan tanto para la acción empresarial del Estado cuanto de los particulares sin distinción ni privilegio alguno. Pero, ya saben, si bien es cierto, no hay distinción hoy por hoy entre una concesión otorgada al Estado y otra a los particulares, hoy por hoy con la Constitución del 93 el Estado es subsidiario, así que normalmente no entra para realizar actividades mineras, salvo casos muy reducidos. Estos son algunos ejemplos de actividades mineras. En la parte superior izquierda, por ejemplo, el cateo. El cateo, de repente por ahí que también si lo han visto en películas, algo que se llamaba la radomancia con una especie de péndulo o ramita, ¿no? Se buscaba, ¿no? Eran métodos muy, muy hasta, no solamente decir artesanales, hasta por así decirlo, no sé si fantásticos, ¿no? Para descubrirlo, pero de hecho que hay minas que se han encontrado bajo esos métodos, así que algo de cierto o alguna característica deben haber tenido de estos cateadores por su experiencia que conseguían encontrar depósitos minerales que posteriormente fueron minas. Luego la prospección siguiente a la derecha, la exploración diamantina, luego abajo ya propiamente actividades de desarrollo, explotación, luego justamente mediante la actividad de transporte, mediante fajas transportadoras también, que es otro tipo de concesión, como les decía, y el beneficio que está en la parte derecha inferior, ¿no? Algunas imágenes representativas de estas actividades. La clasificación según el estrato, básicamente tenemos el régimen general donde está la gran minería y mediana minería, que no tienen una extensión máxima en cuanto a la cantidad de concesiones y petitorios que pueda tener. Si bien es cierto, cada concesión puede ser hasta con un máximo de 1000 hectáreas, entre 100 a 1000 hectáreas, no hay un máximo que pueda tener. O sea, una empresa eventualmente puede tener 100 concesiones y no tienen una limitación en ese sentido, siempre y cuando obviamente pues, siga los procedimientos correspondientes, pague el derecho de vigencia, la penalidad cuando corresponda, cuando no realice justamente la producción mínima durante el plazo de 10 años actualmente. La capacidad productiva de la gran minería es de más de 5.000 toneladas métricas por día, de la mediana minería hasta 5.000 toneladas métricas por día. En el caso de la pequeña minería, tenemos la extensión entre petitorios, concesiones, hasta 2.000 hectáreas, y para la minería artesanal hasta 1.000 hectáreas. En cuanto a la capacidad productiva, 350 toneladas métricas diarias para la pequeña minería, siendo 1.200 en el caso de no metálicos, y para la minería artesanal de 25 toneladas métricas cuando se trata de concesiones metálicas, hasta 100 toneladas métricas cuando se trata de concesiones no metálicas. La clasificación de los minerales hoy por hoy ya dejó esa clasificación de 4 tipos, hoy por hoy solamente es metálicas y no metálicas. Y bueno, seguramente esto lo van a desarrollar con mucho mayor detalle en las siguientes exposiciones que se puedan. Yo solamente daré una pincelada muy, muy general respecto a la concesión minera, ¿no? La concesión minera otorga a su titular, como les decía, el derecho, y estamos hablando de la concesión minera propiamente dicha, que otorga el derecho de la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos que se encuentran dentro de un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales, básicamente por paredes. O sea, lo que hace es una figura tridimensional, correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo o poligonal cerrado. ¿No? Pero imagínense, por ejemplo, un cubo, ¿no? Que va desde la parte superior del área, digamos, entre comillas, del terreno superficial o de la parte superficial, si bien es cierto, son dos derechos diferentes, y los vértices, o sea, las esquinas que están de estas poligonales, están referidos en coordenadas UTM, que son las Universal Transversal Mercator, ¿no? La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra ubicado.
O sea, el otorgamiento de una concesión minera genera un derecho diferente al de la propiedad superficial. Ex novo le llaman un derecho nuevo, justamente a partir de la soberanía del Estado se otorga esta facultad de poder explorar, bueno, este derecho propiamente de exploración y explotación en el caso de la concesión minera, que es la concesión, digamos, más importante, ¿no? Ya las otras son actividades complementarias, incluso les decía desde un principio, porque ya estamos llegando casi al final del, pero para que no se quede esto en el aire, ¿no? Según he estado revisando y justamente leí un artículo hace poco, la concesión de beneficio básicamente existe acá en el Perú, pero en otras latitudes no se da, porque son básicamente atributos que tienen los titulares de la concesión minera de exploración y explotación, pero no requieren una concesión adicional. No obstante, autores peruanos han señalado, si bien es cierto, por ahí hay una tesis de la Católica que señala que no debería ser una actividad industrial y no una actividad minera, y autores que dicen no, lo que pasa es que justamente este derecho real te pone en una posición jurídica mucho más sólida que simplemente ser parte de un atributo de los que tiene eh, la concesión minera. Entonces es mejor que se mantenga de esa manera porque también es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra, ¿no? Entonces creo que también eso es una posición más segura, garantiza también seguridad jurídica y en ese sentido creo que ha ido recogiendo y se mantiene como una figura jurídica bastante relevante y creo que al menos esta sí se debe mantener así, contrario a lo que les comentaba de la labor general, que no le veo mucho sentido a seguir manteniendo. Algunos apuntes importantes respecto al derecho civil con el derecho minero, ¿no? Les decía, en el Código Civil se habla que las minas son bienes inmuebles, no habla de yacimientos porque, como saben, la especialidad minera es una especialidad aparte y siempre se ha visto así, muy orientada al estudio de lo que es la concesión minera. No obstante, hoy ya hay muchísimos más aspectos que se tienen que considerar en el derecho minero, pero incluso ahí hubo este error en el codificador del año 84 que estableció justamente como las minas, ¿no? Y las minas, como les decía, son este concepto dinámico, en todo caso, minas y canteras puso, ¿no? Las canteras son justamente las minas, entre comillas, no metálicas. Entonces hubiera puesto tranquilamente, por ejemplo, ahí los yacimientos, ¿no? Pero bueno, así es como está el Código Civil. Respecto a los productos que les mencionaba, son productos, los provechos no renovables que se extraen de un bien. Como la concesión minera es un bien inmueble, sus provechos no renovables, que son los minerales, son considerados bajo la calificación del Código Civil como productos. Y justamente cuando se extraen, que se entrañan de la, del estado natural en donde se encuentran, ya se convierten en materia de propiedad privada, ¿no? La extensión del derecho de propiedad, ¿no? Y sus facultades les mencionaba también hace rato, ¿no? Uso, disfrute, bueno, esos son los atributos generales que tiene la propiedad, pero en sí, esto se puede extender al subsuelo y sobresuelo, pero solamente hasta donde le sea útil al propietario. Y se establece claramente, conforme a la Constitución, que la propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales que se encuentran ahí, sean estos, y tampoco yacimientos, ¿no? Ni restos arqueológicos, ni otros bienes protegidos por leyes especiales. Entonces, ¿eso por qué? Porque corresponden al dominio eminente del Estado. Ya para ir cerrando algunos aspectos de relaciones con otras ramas del derecho, con el derecho civil, ya creo que quedó enmarcado porque hay el derecho de propiedad, pero también el derecho de exploración y explotación otorgado a la propia concesión minera, con el derecho registral es porque las concesiones mineras y los contratos mineros son materia justamente de inscripción. De hecho, para que los contratos mineros puedan tener eficacia frente a terceros, pueden que se hagan de conocimiento, tienen que estar debidamente inscritos. Igual para que una concesión minera no pueda realizar gestiones, digamos, de tráfico jurídico y también procedimientos administrativos, necesitan que esté inscrita. Eventualmente, si necesitamos ponerla en garantía, en una hipoteca, por ejemplo, obviamente tiene que estar inscrita. Con el derecho comercial, respecto del flujo comercial de la compra y venta de minerales, tanto sea en territorio nacional como para exportaciones, con el derecho laboral, sea este derecho laboral individual o colectivo, porque también es importantísimo el tema del manejo de los sindicatos en cuanto a la relación la, con el derecho minero, porque estas notas características, pues no es lo mismo un trabajador industrial que un trabajador minero o un trabajador que presta servicios simplemente, ¿no? No lo sé. Bueno,
Respecto a la seguridad y salud ocupacional, también importante, tenemos un reglamento respecto de ello. Con el derecho ambiental, hoy por hoy, importantísimo justamente tenemos los reglamentos tanto de exploración como de exploración y otras actividades del sector, en donde se tienen que respetar y donde hay una categorización justamente de acuerdo al sistema de evaluación de impacto ambiental en categoría uno 2 3 bueno, según justamente se considere el impacto ambiental que pueda tener cada actividad, con el derecho penal por los delitos que corresponden involucrados justamente la extracción ilícita pues, de recursos minerales, el tema de la minería ilegal, pues evidentemente, con el derecho tributario también, porque evidentemente una de las importancias prácticas más relevantes para el tema de- del derecho minero, de la actividad minera en sí, es el rédito que le pueda generar mediante la tributación, que también es un tema que no sé si lo van a tocar ahora, pero es muy interesante ver el tema del IGB, el impuesto a la renta y el canon. Entonces, sí, sería bastante interesante que lo vean en su momento para un poco desmitificar esos aspectos, por ejemplo, del IGB, la devolución. Pero bueno, ya, para ir cerrando, la minería es importante, es clave para el crecimiento económico del Perú. Moody's ha rebajado hace poco la proyección del crecimiento del Perú en 1%, que muchos dicen que esto debería ser mucho menos, pero que se ha mantenido más o menos en 1%. Recuerden que económicamente no debería tener un crecimiento por lo menos del 3 al 8% sería ideal, pero del 3 al 5. Un crecimiento de uno en realidad es bastante bajo porque la inflación en realidad es mucho más grande, entonces genera una calidad de vida que va empeorando año a año si se mantienen esos niveles de crecimiento, evidentemente el carecimiento de las cosas y todo. Entonces, uno de los aspectos que ha mitigado de alguna manera este crecimiento, que por lo menos sea alrededor del 0,8%, ahorita creo 0,7%, es el tema de la entrada en producción de Quellaveco, ¿no? Entonces, la importancia del sector minero es fundamental, genera diversos puestos de trabajo de manera directa y de manera indirecta. Y bueno, esos eran los temas que quería tocar. Espero que a grandes rasgos los profesores que van a venir más adelante, que he visto, son muy preparados. Algunos han escrito varios artículos, libros, como por ejemplo en el caso del doctor Baldión. Van a seguramente desarrollar estos temas de manera bastante clara, precisa, y van a poder darle conocimiento, van a poder alcanzar, digamos, muchas luces respecto a estos temas tan importantes para no solamente el sector minero, de economía nacional, sino para el desarrollo como país. No sé si por ahí tienen alguna pregunta, porque ya creo que estoy con la hora. Sí, doctor, muchas gracias por su ponencia. Ha sido una excelente disertación. Ha sido una sesión de gran valor para todos los presentes. Lo ha explicado de una manera dinámica, de una manera entendible. Gracias por compartirnos su conocimiento, gracias por compartirnos su experiencia, su tiempo, doctor. Esperamos seguir contando con usted en futuros eventos académicos que organice Biloyer. De verdad, doctor, muchas gracias. Siempre será un honor tenerlo a usted como ponente en futuros eventos. Muchas gracias, doctor. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias, me habían quitado el audio, pero muchas gracias a todos y bueno, espero que sigan desarrollando estos temas para poder hacer que sean de alcance general y un poco desmitificar estos prejuicios que se tienen respecto a la actividad minera. Hasta luego.